Buenas noches, ¿cómo están? Les saludo. Bueno, ya llegó nuestra invitada de esta noche, así que te saludo por acá y te voy a invitar a la Escuela Vital, Rebellón. Bueno, ahí ya te invité, me cuentas si te deja ingresar. Sí, perfecto. Bueno, Yo pues todavía no te veo, pero te escucho. ¿Tú me ves? yo no te veo. Ay, Dios. No pasa nada. Ahí ya, Vamos pero es como si lo tuvieras de pronto a ver. a la cámara para el otro lado, Sí, entonces está tienes que volteada. ponerle. Ya. Ujú. Listo, perfecto. Ahora sí, ahora Yo sí. no te veo a ti, no te veo. ¿No me ves? No. Yo ya me veo, pero no te veo a ti. Yo te veo. También está negro el Yo sí tuyo. te Bueno, está veo. bien. Bueno, ¿cómo estás, María Fernanda? ¿Cómo estás hoy, esta nochecita de martes? Muy bien, querida Muy Mónica. Muy bien. buenas noches para ti. Pero qué raro. Si quieres darle la vuelta a la cámara, no sé por qué no te ves. ¿Tú te ves? ¿La gente nos está viendo? Sí, sí, y por ahí hay otra persona conectada, entonces nos puede comentar si me ven, porque yo me veo, o sea, yo me veo y me veo con la cámara en la posición ¿Y tú, donde yo me veo. y tú también me ves a mí, sí? Y yo te veo a ti. Si Perfecto, yo no quieres, te veo a ti, pero si no quieres, pasa nada, no pasa nada. pues intentemos, cerramos y volvemos a ingresar, pero No, pues no sé. no, querida Moni. Ahí dice ¿Sí? Olga Lucía que ya nos vemos las dos, no pasa nada. Ah, perfecto, perfecto. Sí, pasa, está pasando a veces eso en Instagram, así que bueno, paciencia. Gracias, No, no, Olga Lucía, Olga, por decirnos ahí. Bueno, entonces vamos a arrancar con este en vivo, con este momento. Eh, Nos mandaron corazoncitos. Para las personas que están ahora y que nos van a ver después, quiero presentarles a María Fernanda Rebellón de Escuela Vital. Ella nos acompañó y pues la conocí a raíz de su participación en el programa MEC el año pasado, en su sexta versión. Programa MEC que ahora también está en inscripción abierta en su séptima versión y pues la última semanita ahí de descuento pronto pago. Entonces, vamos a conocerla. Ella nos va a contar a qué se dedica, cómo llegó a la creación de esta escuela llamada Vital y en qué anda en su proyecto, en su escuela. Que nos cuentes eso, María Fernanda, cómo sientas presentarte y contarnos acerca de ti. muchas gracias, querida Mónica. Para mí es un gusto. Como directora de Escuela Vital, lo primero que digo es que los tres pilares que nos unen y que nos unieron en la idea son la familia, el movimiento y el aprendizaje, porque yo soy fisioterapeuta de formación, he tenido la oportunidad también de formarme como salubrista y como educadora, que es una permanente, ¿no? Es un continuo en donde todo el tiempo estamos teniendo retos de formación. Después de bastantes años de trabajo profesional y de un trabajo articulado en los sectores de salud y educación, surge Escuela Vital como un reto para el trabajo intersectorial en donde los procesos de inclusión, de rehabilitación, todos los procesos en los que se acompañaba a los niños y niñas, a los padres, a las madres, a las familias y a las personas en diferentes momentos del ciclo vital, ¿cierto? Veíamos que a veces la salud estaba como separada de otros espacios como son la educación o los espacios de desarrollo y desempeño social. Entonces nace Escuela Vital para eso,
para recordar todas las bases de lo orgánico, de lo básico, desde el cuerpo, para entender la mente, el cuerpo, la vida como un continuo, como un integrado, como un integral de las personas y para acompañar procesos de eso que te hablo, ¿no, Mónica? Procesos del neurodesarrollo, procesos de la niñez, de la gestación, de la adolescencia, en donde esta preparación que tengo y esta formación que tengo como fisioterapeuta, en donde pues el movimiento es la base del aprendizaje y el movimiento es la base de la comunicación, de la alimentación. Se valida esa escuela vital desde los procesos vitales. Entonces, no apartada del desarrollo profesional y de la formación profesional, me encuentro con una gran amiga que es Vicky Echeverry, que es educadora, una gran maestra para mí, y decimos vamos a crear esto que hemos venido haciendo por décadas, pero que queremos que otros espacios, otras personas, otras instituciones encuentren de escuela vital eso, esos espacios de integración, de acompañamiento a los procesos de educación, de rehabilitación, en donde la discapacidad, en donde el neurodesarrollo, en donde la gestación, en donde el crecimiento, el desarrollo, los problemas llamados problemas de aprendizaje, en donde la vejez, el envejecimiento, la confrontación con las emociones, encuentra un espacio en donde podamos, bien sea eso, asistir, rehabilitar, atender, acompañar en familia, en la vida cotidiana, en lo diario, en lo real, y sobre todo logremos entregar, querida Mónica, a los cuidadores, a los padres, a las madres, a los educadores, herramientas prácticas, útiles, que están muchas veces dentro de nosotros, con nosotros y no afuera. Herramientas como una de las que voy a hacer la escuela taller que tengo el 10 de agosto, que me preguntabas tú Sí, en qué estamos dando. Y el 10 de agosto vamos a hacer una escuela taller en un sitio muy lindo en Índalo, que tiene que ver con la reivindicación del tacto, ese sentido maravilloso que ratifiqué haciendo mi formación y mi acompañamiento contigo en ese espacio tan bonito que compartí contigo, ratifiqué como cada uno de los sentidos, de esos 9 sentidos, ya vamos en 9, pero además ratifiqué cómo el tacto, después de la pandemia, necesita ser reivindicado porque la pandemia nos llevó a dejar de tocarnos. Aunque antes ya había muchas palabras que habían llevado a que dejáramos de tocarnos, palabras a veces relacionadas con abusos, con violencias. Entonces la pandemia, por salud, secundario a educación, a muchas otras cosas, nos llevó a dejar de tocarnos, ¿no? Y entonces hay que, yo creo que hacer esa reivindicación desde el cuerpo, desde la mente, total. desde entender el Ujú. cuerpo y la mente unidos. Maravilloso, me encanta, porque yo creo que habemos muchos, me incluyo, ¿no? Que necesitamos reivindicarnos con el tacto, ¿no? Volver a esa piel, a ese sentido que nos envuelve todo el cuerpo. Decimos en danza terapia que nos envuelve como guante, ¿no? Y es una forma también es un guantecito, ¿no? Que protege, que envuelve, que le da forma, ¿no? Eh, entonces me parece maravilloso y pues súper recomendado a las personas ahí que se están uniendo a que vayan al taller de reivindicación del tacto y también a mamás y papás que estén por allí porque yo creo que esa es la edad clave, ¿no? En la crianza, cuando estamos chiquititos, de cómo podemos, ¿no? Llegar a ese tacto amoroso, contenido, ¿cierto?
Cuéntanos un poquito sobre eso, porque sé que también tu acercamiento va a padres y madres de familia. Este taller de la reivindicación del tacto, a veces cuando uno dice todo, se tiende a creer que no es nada, pero es que de verdad está dedicado, ¿sí? Más que Ujú. dirigido, yo digo, está dedicado Ok. a padres, a madres, a cuidadores, a profesionales de Ujú. la salud, a profesionales de la educación, porque Mónica, tú bien lo has dicho, más allá de todas esas funciones maravillosas que tienen que ver con la protección, con la termorregulación, con ese tacto maravilloso que como, digamos, sentido primitivo nos lleva a esa relación con este contexto, con este entorno. Más allá Ujú. de todo eso, lo que queremos hacer es reivindicar los vínculos, Wow. reivindicar las emociones, la salud mental, como el cuerpo en sus tres ejes, decía yo, que tú me preguntabas, como desde sus Ujú. tres primeros apoyos, desde sus ejes, está todo el tiempo el tacto trabajando para el aprendizaje, para la vinculación. Entonces es muy importante volver a comprender que yo voy a dar en ese taller una herramienta que se llama masaje en herradura, que alrededor de ese masaje en herradura está todo esto de la protección. Eh, a veces me parece, Mónica, que cuando estamos atentos a hablar de alguna cosa, la dividimos para poder comprenderla a veces, para poder avanzar. Y lo que más queremos en este taller, con este masaje en herradura, es integrar, es hacer algo integrado a la mente, Ujú. al cuerpo, al ser individual, pero también al ser comunitario. Ay, bellísimo, bellísimo. Bueno, y bueno, cuéntanos también ahí un poco cómo fue tu experiencia en el programa MEC, qué fue lo que te llamó, resonó adentro tuyo, eh, que complementó en tu camino personal y profesional también. Eh, entonces, pues vamos a esa segunda pregunta que nos quieres compartir. Mira, Mónica, yo te voy a decir algo que a mí me llevó a esto. Yo siempre he estado, a mí me gusta estudiar, digo yo, y siempre he estado como buscando espacios académicos. Y a veces esos espacios académicos se vuelven esto, regalos de vida. Entonces, para mí estar en este programa MEC que tú lideras y al que me invitaste, fue una aproximación a tres grandes cosas y a una ratificación de esas mismas cosas. Lo primero es que desde mi esencia entendí cómo el movimiento, querida Mónica, el movimiento está en nosotros. El movimiento, cuando entendemos que movimiento podría ser todo, podría ser cuando hablamos, podría ser cuando amamos, eh, pero eso, lo primero que ratifiqué fue cómo el movimiento eh, es la esencia del aprendizaje, de la memoria, de las relaciones, cómo las emociones se manifiestan a través del movimiento, bien sea por un gesto. Eh, Voy a hacer un paréntesis, si me permites, para contar Sí, una claro. anécdota que tú también puedes contar, te doy permiso. Yo tenía mucho susto, yo tenía mucho susto, Ok. porque yo llegué allá y Mónica lo sabe y tenía un poco de susto porque no sé si ya lo traduzco jocosamente, pero no sé si yo sentía en ese momento como que me iba a dar pena, como que no iba a poder expresar y en ese espacio con personas desconocidas, yo que quería hacer tantas expresiones, si no lo iba a poder hacer. Y por el contrario, ¿verdad, Moni? Fue una cosa muy bonita que me unió ese movimiento a una cantidad de conocimientos nuevos
y a otros que consolidé de lo que ya traía. Entonces, digamos que eso fue lo primero que yo vivencié contigo, con las compañeras, con la otra maestra, que fue tan hermoso todo eso de los sonidos, ¿no? De la audición, de todo lo que percibe el cuerpo. Sí. Lo segundo que me pasó allá en el programa MEC fue que yo pude liberar una cantidad de emociones alrededor de lo que yo hablaba, pero que no practicaba. Entonces yo le decía mucho a mis familias, miren, yo quiero decirles que hay que pensar en hacer estas cosas, yo quiero sugerir otras cosas. Sí, y allá yo empecé a ver que la primera que tenía que volver a practicar y a comprender y a estar en la jugada era yo. Entonces me reencontré muchísimo, me reencontré. eh, Fue muy, muy bonito porque sentí que pude hacer a través del movimiento. A mí me gusta bailar, he bailado, he danzado y a mí me gusta hacer eso. Entonces allá encontré eso, me encontré que eso podía hacerlo y podía expresar mis emociones de una manera pues natural como son las emociones, ni validar, validar un poco que no hay juicios de valor, que no son ni buenas ni malas, sino que son las emociones y que muchas Totalmente. veces en un mismo espacio, querida Mónica, y todas las personas que están acá, creo que está Jackie, bueno, ahí hay varias personas, validar esas emociones no es necesario. Las emociones no hay que validarlas, las emociones son parte de nosotros. Entonces, más bien, eh, permitirse comprenderlas, permitirse sentirlas. Danzarlas. Y sí, 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 es muy lindo. Y lo tercero que me pareció muy lindo fue que yo conocí personas con procesos bastante bellos, todos los procesos son bellos de las personas, pero procesos que me impactaron la vida y la muerte, la ausencia y la presencia, la riqueza y la pobreza. Entonces, sin hablar una sola palabra, volví a aprender eso, comprender que cada proceso no es más importante que el otro. Y eso me ha hecho más fáciles ciertas cosas en mi práctica. Yo trabajo mucho con niñez, con pequeños en sus primeros años de vida, con gestantes. Y esto, te voy a contar algo y les cuento a las personas que están acá, que yo he podido irme, hacerme a un lado ahora de una manera más fácil, cuando he sentido que ya es importante hacerse a un lado, que el proceso de cada familia es de cada familia y que yo como fisioterapeuta, como educadora, como salubrista, siempre en formación, siempre en búsqueda, eh, debo saber estar, pero también debo saber irme. Eso fue algo muy lindo que no te había compartido. Entonces, fue muy especial, esas cosas me pasaron. Me parece que cada, mis compañeras que han venido los martes anteriores, eh, una, de, una de ellas es Laura y hemos vivido cosas muy particulares, pero también hay cosas en las que uno se une, ¿no? También hay momentos y emociones y sensaciones en las que uno dice, oiga, qué interesante poder ver que hay otras personas, que hay muchas personas que tienen procesos tan particulares como el mío, que dentro de su particularidad me encuentro con cosas comunes que me ayudan, que me fortalecen.
Eh, Ay, bellísimo. Continúa, continúa. Voy a decirte una cosa y tú me ayudas si no lo recuerdo perfecto, pero me ayudas. Una Dale. frase tuya que a mí me impactó y es que tú dijiste sin ají. Y entonces esta señora que nos va a dar empanadas o qué. Entonces yo, bueno, no, es que vamos a hacerlo sin ají. Porque, claro, yo me quedé pensando, pero bueno, ahí está Dani. Hola, mi querido Dani. Eh, yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué será lo del ají, no? Y eso me lo llevé, me lo traje y entonces es, Moni, ayúdame, sin ají, es. Ah, sí. Bueno, eso lo aprendí también de otros coordinadores Claro, bellísimos y se me quedó porque es importantísimo en un espacio donde nos vamos a encontrar con esas fibras tan profundas, ¿no? De no ponerle tanto picante, porque cuando nos ponemos mucho picante nos podemos picar. claro. Entonces el sin ají tiene que ver con el sin, el a del ají, de la palabra ají, sin aconsejar, sin juzgar y sin interpretar. Sí. Esas tres palabras, yo digamos que nunca me acuerdo perfectamente el orden, sé que las desglosas en sin aconsejar, sin interpretar, Y pero sin para juzgar. mí y sin juzgar, ¿no? Entonces se me vienen a la mente, Moni, y me han parecido divinas, me han acompañado todo el tiempo y entonces a veces llego, a veces me cuesta, les quiero contar a las personas, llegar, por ejemplo, a procesos en las familias donde uno ve esas particularidades, No. cada uno viviendo su proceso, papá por un lado, mamá por el otro, a veces cada uno por lados diferentes, a veces unidos, y entonces uno quisiera que todo fuera como digo yo, como Walt Disney, como perfecto, como que se resuelve, y pues a veces esa no es la vida. Sí. Entonces, aprender a fluir, a seguir, sí, y a no estar ahí dándole, dele palo, dele palo, dele palo, siempre, siempre con el corazón, con el mejor momento, con la mejor apuesta, pero sí un poco más relajado. Eso del Sinají me encantó, como me encantaron muchas cosas. Bueno, varias cosas para decir. Yo recuerdo que en esa primera sesión que tuvimos grupal, me acuerdo mucho tu compartir por Instagram. Fue muy bonito ver tu testimonio, que lo compartiste y yo lo repliqué en las historias. Y sí, fue como que saliste vital, así como tu escuela, muy vital ese día te vi yo. Y de eso me acuerdo. Y lo segundo que quería decir, mira que, pues voy a decir algo que yo he visto como de las personitas que han salido de estos espacios, modestia aparte, pero pues cuando conectamos con el cuerpo, ponemos todo eso en práctica, nos damos la oportunidad de reconectarnos con nuestro mundo interior a través del sentir, de darle puerta abierta a las emociones, de estar en un espacio donde sabemos que los otros no nos van a juzgar porque estamos en el cine el ají. Sí, donde Sí, podemos ser porque no vamos a ser juzgados ni tampoco vamos a buscar hacer lo mismo, porque sí es que estamos en un contexto donde en el día a día, pues hay juicios, sí, hay interpretaciones, sí vienen palabras de consejo a veces sin pedirlas, entonces pues cuando se llega a un espacio así, yo he visto que algunas de las personas, no digo todas, pero sí las que se dan la oportunidad, ¿no? De como de hacer esa pausa y de reconectar con esos ejes que mencionabas, los tres primeros ejes en el cuerpo, el tacto, el movimiento y pues la danza, que le da como ese sí le pone todo el ají, la danza le pone su picantico, ¿no? Como su disfrute, su goce. Eh, Como que vuelven a su cotidiano desde otro lugar, ¿no? Como que algo se activa, el fueguito interno se vuelve a encender y con una llama mucho más amplia, más grande, como voy a decirlo como también así desde la psicología espiritual, como que realmente la vivencia humana se vuelve un receptáculo y un reflejo de lo que es el ser interior, el alma. Hoy justamente estaba en la U Rosario con Victoria Molina. Tuve el honor a través de Elizabeth Ramírez, llegué
a su emisora y pues contando esto, ¿no? Como finalmente es el cuerpo el que se vuelve ese puente para reconectarnos con ese fueguito interno que le podemos llamar de muchas formas. Alma, ser, el yo soy que llaman ahora, ¿sí? Mi divinidad interior, como cada uno quiera llamarla, se siente que de verdad hay algo que más allá del cuerpo, y pues el cuerpo es muy importante, es un vehículo maravilloso que nos prestan, nos da todo, día a día nos acompaña en esta experiencia, pero más allá del cuerpo somos algo que enciende el mismo cuerpo y que también enciende la mente, ¿no? Como que los une todos hacia un más alto propósito, más allá de pronto de un rol o de un proyecto, ¿no? Como que algo por allá se enciende y se irradia. Eso es lo que yo veo ahora en estas personitas que van, que pasan y vuelven a su cotidiano como, ¿no? Irradiando esa vitalidad, irradiando ese propósito, esas ganas de continuar con sus misiones de vida, con sus propósitos de vida, con lo que realmente les apasiona, les gusta, les genera gozo. Entonces, eso es lo que quería decir. Y bueno, sí, ese día que saliste en la primera sesión la recuerdo mucho. Imagínate Bueno, que, no, pues dime. imagínate que Vicky es una gran maestra. Vicky Molina Sí. fue una de mis maestras donde nosotros cuando estudiábamos en el Rosario Fisioterapia hacíamos unos preparatorios. Se llamaba eso para uno graduarse. Y entonces Ujú. yo perdí el preparatorio con Vicky. Entonces, Oh. bueno, eso fue traumático, eso tocaba esperar 6 meses. ¿Cómo puede ser que esta pilera de Mafe vaya a perder un preparatorio? Y entonces, muchísimos años después nos encontramos con Vicky y nos reíamos, porque ella me pedía a mí hacer un estiramiento de un músculo que se llama el glúteo mayor, que está en la colita, en la Ujú. cola. Pero es que en mis chiquitines yo les digo la colita. Y entonces nos encontrábamos y decíamos las dos riéndonos. Yo le decía, Vicky, si yo en ese momento hubiese comprendido que el estiramiento no era solamente hacer el movimiento contrario al que hacía el glúteo, yo tal vez no lo hubiese perdido, pero pero me fue necesario perder ese preparatorio Ujú. para poder comprender que a veces todo lo que crees ganado es más lindo cuando no. Y con Vicky hemos hecho, yo tuve el honor de estar con ella también el año pasado en un programa radial en nuestra universidad y conversábamos muchas cosas de cómo esos primeros años, Mónica, son tan importantes y son tan importantes por todo lo que el movimiento genera en ese primer año. Entonces, cuando Claro. yo llegué al programa contigo, yo me permití hacer memorias desde el cuerpo, hacer memorias que yo creía que no estaban porque las había limitado, porque ya toca estar en otros roles, ¿no? Y entonces me permití eso. De ahí voy a contarte otro secreto lindo. Yo siempre he amado a Feldenkrais y he estudiado muchísimo cómo el neurodesarrollo y los tres grandes apoyos de la vida que, pues yo de acuerdo a él, tronco, pelvis y pies, te dan como esa dinámica cambiante, obviamente, continuamente, pero esa dinámica de atender todo en la vida. Y yo he visto que cuando está uno, por ejemplo, en programas como el tuyo, uno puede aprender a resolver problemas volviendo a eso. ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es el eje de ese problema que hay que ver primero acostados? Luego, ¿cuándo puedo ya subir y sentarme y ver el problema? ¿Y cuándo ya puedo luego pararme y voy viendo cómo ese problema que yo veía de una manera gigantesca, puedo irlo desglosando para resolver problemas? Yo siempre
les digo a los niños y a las familias con las que trabajo, a los bebecitos se los trato de enseñar siempre y es que con calma se va más a prisa y a veces parecen frases de cajón, pero es que las frases de cajón y los dichos populares son supremamente sabios y a veces, Total. entonces a veces eso que está tan dicho tan sabiamente, creemos que ya no es tan trascendente y es muy trascendente. Yo te decía, cuando me invitaste a esto, yo te decía que qué lindo poder compartir algo que pienso y que estoy convencida cada vez más. Y es que a veces el mundo nos ha llevado a creer que lo complejo es lo más importante. Y ese mismo mundo, las rutinas, la vida, nos ha hecho a veces olvidar que lo básico, lo orgánico, lo primario, ¿cierto? Es lo que Sí, nos permite resolver eso complejo. De ahí el aprendizaje en espiral, ¿no? Pero eso a total. veces en la vida, uno corriendo, corriendo, entonces eso se olvida. Y a veces es volver a eso, a ver las cosas, vuelvo y te digo, prácticas, útiles, básicas, entender al cuerpo como una manifestación de las emociones, de la salud mental, de tanto que necesitamos ahorita trabajar esa salud mental. Uy, sí, 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 sí. Sí, y el conocimiento es así, en espiral. También he pasado por eso de que vuelvo y paso por ahí, es como que comprendo con mayor profundidad y me llevo una experiencia mucho más rica, mucho más encarnada, digámoslo, no, no tan en el intelectual, no tan racional, sino que pasa por el cuerpo y asimismo también puedo entonces luego transmitirla. Es mucho más fácil luego transmitirla cuando la he pasado por el cuerpo, ¿no? Cuando ese conocimiento se hizo carne, digámoslo así, se hizo concreto bajo una memoria, que es lo que tú dices, ¿no? La memoria, de recordar, de volver a pasar por allí. Y yo siento que Imagínate eso los... que las, dale, 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 dale. tranquila. No, No, dale, tranquila. imagínate que las primeras memorias que nosotros tenemos las hace, bueno, digamos que ahí podíamos entrar en muchas discusiones porque cada uno va a decir, ah, no, es este. Pero algo de lo que he aprendido y sigo aprendiendo es que las primeras memorias que tenemos nosotros son las memorias que hace el tacto. Porque además el tacto, claro, el órgano más grande en extensión, digamos, de los órganos de los sentidos podría ser la piel, pero es que el tacto no es solo la piel. Entonces esas memorias son supremamente importantes en unos procesos que también pues abordaré en este y en otras escuelas, talleres que seguiremos haciendo desde mi quehacer. Y es que o sea, es supremamente importante ver que los sentidos tenemos que hacerlos muy conscientes para facilitarnos la vida. Entonces, esas Mm, memorias trabajan en una palabrita que es muy importante y que abordaremos un poquito allá, que se llama la autorregulación. ok. Todos hablamos de muchas cosas y a veces esa salud mental tiene mucho que ver con la autorregulación, con la frustración, con palabras que hay que empezar a nombrar. Viejo, discapacidad. Hay que empezar a hablar con el respeto, la grandeza, pero que hay que asumir, ¿no? A mí una vez un colega, tuve una invitación, Mónica, a un congreso divino de cuidados paliativos. Y el colega me escuchó la charla y me dijo, pues mira, todo estuvo muy bien, yo te felicito, pero cuando hablaste del amor sí la embarraste. Ah, Y ¿por yo qué? me yo, ahí voy, entonces yo me quedé pensando, ¿cómo que uno hablar del amor es embarrarla? Pero claro, entonces él me dice, lo que pasa es que pierdes el discurso, la seriedad del discurso, me dice, y él es una persona que amo con mi corazón, pero me dice, tú pierdes la seriedad del discurso académico cuando hablas del amor. Y yo todavía Wow. estoy pensando en lo que él me dijo, porque yo creo
que le di más seriedad al discurso académico hablando del amor. No el amor que a veces nos venden los medios, sino el amor por lo que hacemos, el amor por donde vivimos, el amor por quienes somos, ¿sí? Que nos han vendido una idea del amor, de pronto Hollywood, no sé, me van a regañar, pero, pero no sé, como que es otra cosa el amor, ¿no? Y a veces entonces eso nos enreda y así pasa con muchas palabras. Mira, hoy estamos preparando un conversatorio, un webinar muy lindo con unos colegas y entonces yo hablaba con Efraín y con José Fernando y hablaba con ellos hoy y uno de ellos me decía, mira, qué lindo que nosotros como personas comprendamos que la respuesta sí está en la educación, en que nosotros le hagamos a este mundo agrandar en lo que necesitamos educarnos, ¿sí? Él decía, Efraín específicamente decía, mira, antes nuestros padres, por ejemplo, o nuestros abuelos, pues tenían que arar la tierra, cargar, hacer fuerza, pero nosotros ahora ya no, porque ya hay máquinas desarrolladas. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué será? Y es un poco entrar en esa dinámica. Entonces él hablaba del conocimiento y yo hoy ratificaba, yo pensaba solita en el amor, en amar, en qué es amar de verdad esa autorregulación. Siento Ujú. sin duda, de verdad, y no sé si sonará frase de cajón, pero siento sin duda que nos falta mucho formarnos en el amor. Wow. Sí, decía un gran amigo, crecer en amor también, ¿no? Como seguir creciendo en el amor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. El amor en que tiene también como muchas connotaciones, muchos diferentes abordajes, pero Sí, siento también que es una gran conclusión, una gran síntesis lo que estás diciendo. Y hacerlo a través del cuerpo. Pues por lo menos en danza terapia consideramos que cómo pues podemos ayudarnos a amarnos más, a aceptarnos como somos, a mirarnos al espejo y gustarnos, pues con el cuerpo. O sea, sí. ¿Quieres amarte más? Ve a tu cuerpo, escúchalo, muévelo, dánzalo, deja que se autorregule. Él tiene esa sabiduría, ¿no? Tiene esa sabiduría de pendular y de balancearse para dejar de negar esos lugares que también son parte de la experiencia, como tú lo decías, ¿no? Esa dualidad, que pues las emociones que a veces son incómodas, la frustración, la discapacidad, todo eso hace parte de y es necesario pendular para poder llegar a esa salud mental, a ese equilibrio, a ese punto cero al necesario equilibrio. para el equilibrio. Hay Totalmente. unas palabras, Moni, que yo te oía a ti decir dentro de lo que tú exponías y nos compartías, es un poco de la base teórica. Hubo palabras que a mí me hacían repensar un poco, ¿no? Entonces tú hablabas de la propiocepción, yo amo las 4 cualidades motoras físicas básicas que son la fuerza, el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad. Y yo te oía a ti en el programa, te oía esas palabras, a Elizabeth también se las oí mucho, y vuelve y juega. ¿Por qué te digo que volví a mí y a entender que, claro, es importantísimo entender la fuerza en el mundo, así como la fuerza de la gravedad, así como la fuerza que necesito para vencer una resistencia, claro, pero es un poco volver a entender que con qué vengo equipado, ¿no? Con qué, a ver, ¿con qué me equiparon desde la gestación para que yo pueda tener fuerza y levantar la cabeza? ¿Con qué me equiparon Ajá. para que yo pueda hablar? ¿Con qué? Sí, es, es que a veces, por eso te digo que se vuelve, no, eso es de terapia. No, eso no es de terapia. No, es que eso es de psicología. No, hombre, no es solo de psicología. No, es que eso es de enfermería. No, pues claro, obviamente cada uno tiene unos objetos de estudio, pero resulta que es que pues las personas, los seres vivos, pues somos todos de todos. ¿Sí? Con el cuidado es de todos, el movimiento es de todos, el aprendizaje es de todos. Entonces, es un poco ese juego, ese péndulo tan divino, esa cosa. Y quiero retomar algo que tú dijiste muy lindo. Eh, pues hoy como puedo hablar acá de mí, me encanta. Sí, Que a veces uno sí, no tiene que sí. hablar de uno, pero así este espacio sí.
Yo Dale, tranqui. vengo muchos años. Imagínate que yo a los muy chiquitica y como mi adolescencia y mucha parte de mi juventud era la flaca María. A mí me decían así. Y luego me engordé y venía yo en una lucha. Esa es otra cosa que quiero contarles. A mí este programa y yo un par de días no pude estar de la misma forma presente que quería, pero a mí me tocó tanto todo. Mónica, muchas gracias y a mis compañeras. Y yo decía, por ejemplo, ver eso que te construyes, ¿no? ¿Cómo te construyes tú como persona? Y empezar a ver este proceso en el que he estado, que claro, estoy mejorando mi salud, pero convencida, no como frase de cajón. Entonces, qué lindo es verse, salir un poco de esos escenarios tan estrictos que al que le gusta está muy bien, no, no estoy, pero para mí fue importante poder salir de esos escenarios tan estrictos, sí, de la gorda o la flaca o la que se ríe duro o se ríe pasito. Eso fue muy lindo, Mónica. Eso fue muy bonito. Y eso me hace a mí ver cómo es de importante uno para estar más feliz haciendo lo que uno hace, estar uno feliz. Y eso no quiere decir, miren, que esta es otra cosa que quiero decir. Eso no quiere decir que uno no esté de mal genio, que no pelee, que a veces se porte mal. Somos, sí, no, no es, ay, no, pues ahora levita. No, claro que no, leísimos, No. nunca. Nada, errores, van, vienen, seres humanos. Ay, Pero se te sí, congeló. se avanza. Exacto, se avanza para uno en un camino lindo que puede aportar a otros, que uno ama y que no ama, porque yo a veces digo, uno estando tranquilo le ayuda a los que ni siquiera sabe que les está ayudando. Exacto, exacto. Y sabe, el buen psicólogo, el buen terapeuta sabe que es necesario